En probabilidades, los problemas se suelen representar en términos de variables inciertas y sus distribuciones de probabilidad. Esto permitirá expresar los cálculos probabilísticos de una forma más sencilla. Una variable es una magnitud medible en un determinado problema, y esta variable es incierta cuando su resultado no está predeterminado. En modelos gráficos vamos a hablar en términos de variables inciertas que toman valores en determinados conjuntos. Estas variables inciertas las vamos a representar por letras mayúsculas X, Y, Z. Por ejemplo, puede ser la temperatura, una variable de temperatura con valores 3, 4 y 5, o puede ser la hepatitis con valores presente y ausente, o puede ser el número de hijos con valores en los números naturales. Un valor genérico de la variable x siempre se va a representar o se suele representar como una x en minúscula y el conjunto de valores posibles de la variable x como u sub x. Las variables pueden ser también variables multidimensionales, conjuntos de varias variables, y esos conjuntos se suelen representar también usando letras mayúsculas, pero usando negrita para indicar que son variables multidimensionales. Y un valor de una variable multidimensional se representará también con una letra minúscula en negrita. Este valor se suele llamar también configuración, que es un valor de una variable multidimensional es un valor para cada una de las variables que componen dicha variable. El conjunto de todos los valores de una variable multidimensional se representa también como U con un subíndice en negrita que representa la variable multidimensional. Hay dos tipos básicos de variables, las variables discretas y las variables continuas. Una variable es discreta si el conjunto de valores posibles es un conjunto finito o un subconjunto de los números naturales. Puede ser, por ejemplo, la presencia de una enfermedad, el número de asignaturas matriculadas, el sexo, los estudios realizados. Habitualmente, el conjunto B de conjuntos medibles asociado a una variable discreta es el conjunto de todos los subconjuntos del conjunto de valores posibles. Una variable es continua si toma valores en un intervalo de los números reales. Por ejemplo, la altura, el peso de una persona, la luminosidad de un píxel. Habitualmente, en este caso, el conjunto B de sucesos medibles asociados a una variable continua incluye pues los intervalos y las uniones finitas de intervalos del conjunto de valores posibles. La información sobre una variable discreta se suele representar mediante su distribución de probabilidad. La distribución de probabilidad de una variable discreta asigna a cada valor posible de dicha variable su valor de probabilidad, la probabilidad con que x toma dicho valor. Por ejemplo, si tenemos la variable número de hijos con valores 0, 1, 2, 3 o más de 3, una posible distribución de probabilidad podría ser esta de aquí. Cada valor 0,4 indica la probabilidad de que esta variable x tome el valor de 2, de que el número de hijos sea 2. Estos distintos valores tienen que sumar 1. Aquí tenéis una representación gráfica de esa distribución de probabilidad. La distribución de probabilidad es suficiente para calcular la probabilidad con que x, de que x tome valores en cualquier otro conjunto de A. Simplemente hay que aplicar la aditividad de la probabilidad, y la probabilidad de que x tome valores en un conjunto A es la suma donde x pertenece a de P de x, donde P de x es la distribución de probabilidad. En el caso de variables continuas, el valor equivalente a las distribuciones de probabilidad lo juegan las funciones de densidad. Si tenemos una variable continua que toma valores en un intervalo continuo de los números reales, el intervalo AB, una función de densidad es una función de dicho intervalo en los números reales, que es siempre no negativa, y además que la integral entre A y B de la función de densidad respecto a la variable x vale 1. Habitualmente la función es continua, pero al menos debe de ser integrable.
Eh, el conjunto de sucesos medibles es un conjunto que incluye a todos los intervalos y uniones finitas de intervalos. Para cada suceso medible, la probabilidad de A se puede calcular integrando la densidad en dicho conjunto A. Como vemos, la diferencia entre distribuciones discretas y distribuciones de, distribuciones de probabilidad y variables continuas y funciones de densidad es que para calcular la probabilidad de cualquier conjunto A en las variables discretas se suma y en las variables continuas se integra la función de densidad. El concepto de distribución de probabilidad también se puede aplicar a variables que sean conjuntos de variables, a variables multidimensionales. En ese caso hablamos de una distribución de probabilidad conjunta y asigna a cada configuración de valores de esas variables su probabilidad. Por ejemplo, si tenemos las variables X color de los ojos e Y color del pelo, una distribución de probabilidad conjunta asigna a cada combinación de valores posibles de estas variables un valor de probabilidad. La suma de todos estos valores, para que sea una verdadera distribución de probabilidad, debe de ser igual a 1. También podemos hablar de distribuciones conjuntas de 3 o más variables. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo de una distribución de probabilidad conjunta de 4 variables. Estamos hablando de un problema sobre la calidad de las cenas. Y en ese problema hablamos o medimos la calidad del cocinero, que puede ser 0,1, mala o buena, calidad de los ingredientes, otra vez mala o buena, calidad de la cena, también con valores mala o buena, 0,1, y el precio de la cena, que puede ser barato, 0 o caro, 1. Aquí tenemos el conjunto de todas las configuraciones posibles de estas variables, el conjunto de combinaciones de valores posibles de estas variables, que como tenemos 4 variables que son bivaluadas, tenemos 16 combinaciones de valores posibles. Pues la distribución de probabilidad asignará un valor numérico a cada combinación de estos valores posibles. Aquí tenemos la probabilidad de que el cocinero sea malo, los ingredientes sean malos, la cena sea mala y el precio de la cena sea barato. Sería 0,048 de acuerdo con esa distribución de probabilidad. Está claro el problema, que es que una distribución de probabilidad conjunta, cuanto más mayor sea el número de variables, el número de combinaciones de valores posibles de estas variables crece de forma exponencial y resulta más difícil asignar estos valores de probabilidad. El problema de la adquisición del conocimiento se hace cada vez más complejo. Y esa es la desventaja principal del cálculo de probabilidades. En esencia, para calcular o para poder calcular en un problema con un número de variables, deberíamos de especificar una distribución de probabilidad conjunta para todas las variables. Si tenemos un problema de diagnosis médica con n enfermedades y m síntomas, deberíamos de representar una distribución de probabilidad conjunta que relacione todas las enfermedades y todos los síntomas. Si estas variables suponemos que toman valores 0 y 1, necesitamos una probabilidad para todas las combinaciones de las enfermedades y de los síntomas. Esto, como el número de variables es n más m y todas las variables hemos supuesto que son bivaluadas, necesitaría, para especificar esta distribución de probabilidad, necesitaríamos especificar 2 elevado a m más n probabilidades. Por ejemplo, si tuviésemos 50 síntomas y 10 enfermedades, necesitaríamos de el orden de 10 elevado a 18 valores, y está claro que esto es imposible de realizar en la práctica. Igual que en variables discretas tenemos distribuciones de probabilidad conjunta, en variables continuas tenemos funciones de densidad conjunta. Si tenemos n variables, una función de densidad conjunta será una función que toma valores en los números reales y que tiene n variables, una función n dimensional, con las mismas condiciones de antes, que toma siempre valores no negativos
y además que la integral de esta función n dimensional respecto a la n variable en el conjunto en el que esté definida debe de ser igual a 1. Para cualquier subconjunto incluido en el conjunto en el que está definida esta variable, la probabilidad de que la variable n dimensional pertenezca a este conjunto será la integral en el conjunto de la función de densidad respecto a cada una de las variables. No vamos a seguir hablando de variables continuas, pero en principio todo aquello que digamos sobre las variables discretas se podría traducir en variables continuas solamente cambiando distribuciones de probabilidad por funciones de densidad y sumatorias por integrales. Si tenemos dos variables, podemos hablar de la distribución condicionada de una variable y a otra variable x. Esta es una función de los conjuntos donde estas variables toman sus valores y que viene dada por la distribución de probabilidad condicionada de y dado x, asigna a cada valor y a cada valor x la probabilidad de que la variable y tome el valor y condicionado a que la variable x tome el valor x. Es también una función de los valores de las dos variables, pero a diferencia de la distribución de probabilidad conjunta, la suma de sus valores no tiene que ser igual a 1. Aquí, para cada valor de x, la sumatoria en los valores de y es lo que tiene que ser igual a 1, porque para cada valor de x lo que tenemos es una probabilidad, una función de distribución para y. En el caso de los test y de las enfermedades, aquí tenemos la distribución de probabilidad de los valores del test condicionado a los valores de la enfermedad. Y aquí entonces para el valor en el caso en el que se da la enfermedad, tenemos que el test es positivo con probabilidad 0,95 y que el test es negativo con probabilidad 0,05. Y en el caso en el que no se da la enfermedad, el test es positivo con probabilidad 0,03 y el test negativo con probabilidad 0,97. Aquí estos valores numéricos no indican la probabilidad conjunta de que se dé el test y la enfermedad, sino la probabilidad de que se dé el test condicionado a la enfermedad. Así, la suma de estos valores no es 1, sino que para cada posible caso de la variable a la que condicionamos, para los valores enfermedad y no enfermedad, la suma de los valores de la variable t, de la variable de la que estamos calculando las probabilidades, debe ser igual a 1. Aquí en esta fila 0,95 y 0,05 es igual a 1 y 0,03 y 0,97 es también igual a 1. Aquí tenemos otro ejemplo de distribución condicionada de una variable que en este caso es x, cáncer de pulmón, con los valores sí y no, condicionada a dos variables que en este caso son fumador y sexo. En este caso hay que especificar para cada combinación de valores posibles de las variables a las que se condiciona, fumador y hombre, fumador y mujer, no fumador y hombre, etcétera, hay que especificar la probabilidad de que x tome sus distintos valores condicionado a esa configuración de valores. Aquí, por ejemplo, para fumador y hombre, la probabilidad de cáncer de pulmón que se especifica esta distribución de probabilidad condicionada es 0,5 y la probabilidad de que no desarrolle cáncer de pulmón 0,5. Para cada configuración de valores de las variables a las que condicionamos, la suma de los valores de probabilidad de la variable de la que estamos calculando la probabilidad debe de ser igual a 1. Vamos a revisar ahora las reglas de cálculo en términos de distribuciones de probabilidad. La regla de cálculo más sencilla es la marginalización. La marginalización consiste en, dada una distribución de probabilidad conjunta sobre dos variables x y, calcular la distribución de probabilidad sobre una de esas variables. La probabilidad de x es la probabilidad de que la variable x tome dicho valor, que podemos expresar como la sumatoria en los distintos valores de y de la probabilidad de que x tome el valor x
e I tome el valor I sub I. Es decir, es igual a la sumatoria en I de la probabilidad conjunta de X e I sub I. Es decir, para calcular la distribución marginal en X hay que sumar en los distintos valores de la variable I los valores de la distribución de probabilidad conjunta. La marginalización de la distribución de probabilidad conjunta sobre X se notará algunas veces como P flecha hacia abajo X, pero si no hay duda la representaremos directamente como P de X, indicando que es la marginal sobre X con el argumento X. También diremos que al calcular la marginal de xy sobre x hemos borrado la variable y algunas veces lo notaremos como p super menos i de x. Aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos una distribución de probabilidad conjunta sobre tres variables que asigna a cada combinación de valores posibles de estas tres variables su valor de probabilidad. Esto es la probabilidad de que si las variables son cáncer de pulmón, fumador y sexo, pues esto es la probabilidad de que si haya cáncer de pulmón, la persona sea fumador y sea hombre, pues la probabilidad de que se den esos tres valores de forma conjunta es 0,14. La marginalización sobre las variables y z es una distribución de probabilidad que asigna un valor numérico a cada combinación de valores posibles de iz. Para i igual a sí y z igual a hombre se puede calcular a partir de esta distribución de probabilidad conjunta sumando los valores para que se obtienen con estos mismos valores de las variables y z y sumando en los distintos valores para en los distintos casos de la variable que se borra. Con x igual a sí y x igual a no, pues tenemos que sumar 0,14 y 0,14, 0,28. Análogamente, para y igual a sí y z igual a mujer, pues sumamos en los distintos valores que corresponden a los dos casos de la variable que se borra, 0,168 y 0,252, y que dan lugar su sumatoria a este valor de aquí. Análogamente para el resto de los valores. Una vez que tenemos la variable y z, pues podemos marginalizar sobre cualquiera de las variables. Por ejemplo, para marginalizar sobre i sería su distribución asignaría un valor numérico a cada valor posible de i. Pues para i igual a sí hay que sumar los valores que asigna la conjunta para los dos valores, para los dos casos posibles de la variable que desaparece. Sería 0,28 y 0,42, que sería 0,7. Y para i igual a no sería 0,12 y 0,18, 0,3. Análogamente podríamos calcular la marginal sobre z, que es para z igual a hombre, sumar 0,28 y 0,12, que corresponde a los dos variables, a los dos casos de la variable que desaparece. Sería 0,28 y 0,12, 0,4. Y para z igual a mujer, pues habría que sumar este valor y este valor, dándonos 0,6. Directamente, si queremos calcular la marginal sobre i, se podría haber calculado a partir de la distribución conjunta sobre las tres variables, borrando de una vez las variables x y z. El resultado de hacerlo de una sola vez, borrando dos variables a la vez, es igual, siempre es el mismo resultado que se obtiene borrando primero uno, por ejemplo la variable x, y después borrando la otra variable z de forma consecutiva. Hemos hablado de distribuciones de probabilidad conjuntas, de distribuciones marginales y de distribuciones condicionadas. Estas fórmulas relacionan las distribuciones de probabilidad condicionadas con la distribución de probabilidad conjunta y las marginales. Como se puede ver, la probabilidad condicionada de x dado y, por la propia definición de probabilidad condicionada, es igual a la probabilidad conjunta de que se den x e y dividido por la probabilidad de y, la marginal sobre
sobre i. Es importante destacar que a partir de la conjunta podemos calcular la marginal y a partir de la conjunta y la marginal podemos calcular la distribución condicionada. Análogamente, la probabilidad de i dado x es la conjunta de x e y dividido por la marginal de x. Aquí tenemos ejemplo de una distribución de probabilidad conjunta a partir de la cual podemos calcular la marginal sobre id. Para calcular la marginal de id hay que asignarle un valor numérico a cada combinación de valores id, hay que asignarle su valor de probabilidad. ¿Y cómo se calcula? Pues para i igual a 0, d igual a 0, buscamos i igual a 0, d igual a 0 en los dos casos de la variable que se borra. Y obtenemos los valores numéricos, perdón, i igual a 0, d igual a 0 son este valor, i igual a 0, d igual a 0, i igual a 0, d igual a 0. En los dos casos de la variable que se borra, que son 0 y 1. Entonces los valores numéricos asociados son 0,06, 0,07, que sumándolos obtenemos 0,13. Y así para el resto de los valores. Una vez que tenemos la distribución conjunta y la distribución marginal sobre id, podemos calcular la condicionada de c dado id sin más que hacer la división de esta distribución entre estas. Por ejemplo, el valor de la probabilidad condicionada de que c sea igual a 0, dado que i igual a 0 y d igual a 0, se obtiene a partir de la conjunta para estos, cogiendo el valor de la conjunta para estos valores, 0,06, y dividiéndolo por la distribución marginal sobre id para los valores i igual a 0, d igual a 0. I igual a 0, d igual a 0 es 0,13, 0.13, y dividiendo 0,06 entre 0,13 obtendríamos este valor de aquí. Y análogamente para el resto de los valores que aparecen en esta tabla. Lo mismo que a partir de la distribución conjunta podemos calcular la condicionada y la marginal, si nuestra información inicial es una distribución marginal sobre i y una condicionada de x sobre y, a partir de la fórmula producto de la probabilidad condicional podemos obtener la probabilidad de que conjunta de x e y multiplicando la distribución condicionada por la marginal. Análogamente, si conocemos la distribución de y dado a x y la marginal sobre x. Esta fórmula se puede generalizar en la conocida regla de la cadena. Si tenemos una variable n-dimensional, entonces la distribución de probabilidad conjunta sobre esta variable n-dimensional, aplicando una vez esta fórmula donde x es x sub n es x y donde y es x sub 1 hasta x sub n menos 1, esto sería de aquí y, pues aplicando esta fórmula sería probabilidad de que de x sub n dado y, que es y sub 1 y x sub n menos 1, por la probabilidad de y, que es la probabilidad de x1, xn menos 1. Pero ahora podemos aplicar otra vez esa fórmula donde x es xn menos 1 y donde y es desde x1 hasta xn menos 2 y obtendríamos esta expresión de aquí. Y si lo aplicamos de forma consecutiva, obtendríamos esta igualdad. La probabilidad de x1, x2, xn es la probabilidad de una variable x1 por la probabilidad de la segunda variable condicionada a la primera, y así por la probabilidad de la variable xn-1 condicionado a las variables que han aparecido con anterioridad, por xn condicionado al resto de las variables. Esta fórmula es válida en cualquier orden que se considere para las variables x1, xn. Vamos a expresar el teorema de la probabilidad total en términos de distribuciones de probabilidad. Es muy sencillo porque en el teorema de la probabilidad total disponemos de información de x dado y, es decir, disponemos de la condicionada de x dado y.
tenemos información sobre y. Es decir, tenemos información marginal sobre y. Entonces, multiplicando estos dos valores tenemos la distribución conjunta de x e y. Y sumando la conjunta en los valores de y tenemos la marginal de x. Pues esto es equivalente a aplicar el teorema de la probabilidad total, que consiste en multiplicar, disponemos de la condicionada de x sobre y, de la marginal sobre y se multiplican estas dos distribuciones para obtener la distribución conjunta y después se marginaliza sobre x. Expresado de forma abstracta, si este es la marginal sobre y esta es la condicionada de x dado y, pues se multiplican estas dos distribuciones y se marginaliza sobre x y obtenemos la marginal sobre x. Esto es equivalente a aplicar el teorema de la probabilidad total, el mismo cálculo para todos los valores de x. El teorema de Bayes, en términos de distribuciones de probabilidad, nos dice que la probabilidad de x condicionado a y es la marginal de x por la distribución condicionada de y dado a x dividido por la sumatoria en x de la probabilidad de y dado a x por p de x. Entonces, en definitiva, aplicar el teorema de Bayes, partimos de probabilidad de x, probabilidad de y dado a x, se multiplica p de x por p de y dado a x y obtenemos la distribución de probabilidad conjunta p de x dado y. Esta distribución de probabilidad conjunta se marginaliza para obtener p de y en el denominador. Y ahora p de x se divide por p de y y obtenemos la distribución de x condicionado a y. Haciendo el cociente de la distribución de probabilidad conjunta que se ha calculado haciendo este producto y la marginal sobre y que se ha calculado a partir de la distribución de probabilidad conjunta sumando sobre x. En el caso en el que estemos interesados en calcular la distribución condicionada de una variable x dado un único valor de observación para la variable y igual a o, pues podemos representar esta probabilidad, la probabilidad de x condicionado a o, como la probabilidad de x por la probabilidad de o dado a x dividido por la probabilidad de o. Como este valor de aquí es constante en x, es un valor que no depende de x, podemos deducir que la probabilidad de x dado o para los distintos valores de x es proporcional al producto de p de x por p de o dado x. En esta fórmula, p de x es la distribución a priori de los distintos valores de x, la marginal sobre x. Y esta expresión de aquí es lo que se conoce como función de verosimilitud y asigna a cada valor de x la probabilidad de que se hayan obtenido esa observación de y condicionado a ese valor de x. Esto se podría calcular a partir de la condicionada de y dado x, eligiendo solo aquellos valores en los que y es igual a u. Esta función es lo que se conoce como función de verosimilitud. Entonces, para calcular la condicionada de x dado u, habría que multiplicar la a priori por la función de verosimilitud y obtendríamos unos valores que son proporcionales a dicha probabilidad. Como la probabilidad de los distintos valores de x condicionados a o sabemos que tienen que sumar 1, y para calcular dichos valores simplemente habría que normalizar esta función, es decir, dividir cada uno de los valores de este producto por la suma en x de este producto de aquí.
de manera que el resultado para los distintos valores de x sume 1. Es mucho más fácil ver esta operación en un ejemplo. Consideramos el ejemplo que hemos venido teniendo en esta lección sobre los test y las enfermedades. Suponemos en este ejemplo que tenemos dos variables, las enfermedades con dos valores presente y ausente y el test con dos valores positivo y negativo. La distribución a priori sobre las enfermedades es 0,01 para el valor E y 0,99 para el valor que no sea de la enfermedad. La función de verosimilitud asigna a cada valor de E la probabilidad de que se haya obtenido la observación. En este caso sería probabilidad del test positivo dado la enfermedad para el valor E 0,95 y probabilidad del test positivo dado que no se da la enfermedad 0,03. Entonces, para calcular la condicionada de los distintos valores de la enfermedad dado un test positivo, se multiplican estas dos distribuciones punto a punto, 0,01 por 0,95 este valor, 0,99 por 0,03 este valor de aquí, y ahora se aplica el paso de normalización. El paso de normalización simplemente consiste en sumar estos dos valores y dividir cada uno de ellos por la suma. De esta manera obtenemos una distribución que es una verdadera distribución condicionada, ya que la suma de estos dos valores suma 1. Y esto es equivalente, estas operaciones, a aplicar el teorema de Bayes para los dos valores de la variable enfermedad, para E y para E complementario. Estos serían los mismos valores y estamos realizando las mismas operaciones que se aplicarían o que realizaríamos si aplicásemos el teorema de Bayes. Con esto terminamos esta lección y en el tema siguiente estudiaremos el importantísimo concepto de independencia e independencia condicional básico para los modelos gráficos probabilísticos.